bendición. Vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios. Solamente les pido que abran sus Biblias en Isaías 53. Vamos a ver un versículo en este día solamente. Y nada más para meditar en esta hora que hemos comenzado en este nuevo hogar acerca del Evangelio, acerca del anuncio que Dios ha hecho a nuestras vidas. Voy a leer el versículo número 1 de Isaías 53. Voy a hacer una oración y ya entonces vamos a comenzar a meditar y a reflexionar acerca de algunas características que hay en este primer versículo de Isaías 53. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios bueno, Dios de toda misericordia, Dios de toda consolación, te rogamos que en esta hora traigas ese confortamiento que viene por tu Espíritu, alinearnos a hacer tu voluntad. Ayúdanos en esta hora a reconocer a Cristo sobre nuestras vidas. Ayúdanos en esta hora a aprender, a entender y a someter nuestras vidas a este anuncio, a esta verdad, a esta riqueza de gracia que tú has derramado sobre nosotros. Gracias por amor a Cristo. Te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ustedes saben que hemos estado detallando sobre la muerte y la sepultura de Cristo Jesús. Vimos muchos detalles, cómo fue entregado, cómo fue traicionado por uno de los suyos, cómo fue acusado por su propio pueblo, el liderazgo de su propio pueblo, negado por uno de los suyos, interrogado por el gobierno, deshonrado por las personas, los soldados que lo habían arrestado, crucificado y castigado severamente. Cada detalle que la palabra de Dios nos da es para llevarnos a su muerte. Cada detalle es para que nosotros tengamos como evidencia del proceso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no murió a consecuencia de todas estas cosas, sino que murió porque entregó su vida. Llegó a un punto que dijo, consumado es, y entregó en los brazos de su Padre su espíritu. Las semanas pasadas estuvimos viendo también cómo llegó hasta el punto de que bajado de la cruz, Cristo Jesús, por uno de los discípulos, es sepultado en una forma de darle honra. Fue servido con lienzos nuevos. Fue llevado a un sepulcro que había sido separado para él, que no había sido utilizado, un sepulcro completamente nuevo, donde es honrado como un rey, tratado como un rey en su muerte. Y hasta ahí nos hemos quedado en el libro de Marcos. La semana que viene vamos a ver
¿Qué sucede después de esa muerte? Todos lo sabemos, pero vamos a ver en detalles acerca de estos acontecimientos. La pregunta que quiero hacer en este día para reflexionar, hoy primer día que nos encontramos aquí, y he titulado este sermón, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Utilizando las palabras de Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hemos visto muchísimas evidencias que la palabra de Dios nos da una y otra vez y nos caracteriza esas evidencias con el propósito de que nosotros entendamos que el que estaba colgado como maldito en el madero es nada más que el Hijo de Dios, que es deidad igualmente con Dios. El prometido desde el Edén, cantamos hace rato. Este anuncio, ¿quién lo ha creído? Esa es la pregunta. Y hoy vamos a ver 3 características de la exhortación a creer en el anuncio más importante de toda la historia. El anuncio más importante, el anuncio más elevado, el anuncio más magnífico. Vamos a ver 3 características de esa exhortación a creer. Hemos creído, y ese es el tema de este mensaje. En primer lugar, vamos a ver la implicación del anuncio. ¿Qué es lo que está implicando? Hay una falta de recibimiento en esta pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es interesante de la forma que se expone la pregunta, es como si estuviera yendo hacia adelante cuando Isaías escribió hacia atrás de la cruz. Unos 700 años antes de Cristo, mas sin embargo, como yendo hacia el futuro, la pregunta es, ¿quién ha creído? Y sabemos que el tema del Evangelio es un tema continuo en la palabra de Dios, que ha sido el desarrollo de la redención para que nosotros podamos creerle a Dios. Pero la pregunta trae como implicación, ¿quién ha creído? Como que no todos han creído. Hay una falta de recibimiento, hay una falta de creencia. La pregunta implica que a pesar de todas estas profecías cumplidas, solo unos pocos reconocerían al siervo sufriente de Dios en su aparición. Y esto tiene 2 cumplimientos. Uno es que el mismo pueblo de Israel no lo recibe. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. ¿Por qué no le recibieron? Porque no creyeron. No creyeron el anuncio. Y 2, el mundo en general tampoco le ha recibido. Pablo aplica la misma profecía al mundo en general. ¿Por qué? Porque el mundo no le obedeció. Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, por un lado, vemos al pueblo de Israel que fue cultivado, desarrollado, para que de él naciera el Mesías, con todas las promesas y las profecías, los anuncios, cuando llega el príncipe del cielo y aparece en Belén
y se desarrolla en su vida, no es recibido por su propio pueblo. Pero también en una forma general, el mundo no lo recibe. Este anuncio es para ser creído. Mas sin embargo, el pueblo de donde vino el Salvador no lo recibe. Y el resto del mundo, creado por ese mismo Salvador, tampoco le obedece. Es interesante, y pensaba yo acerca de esto, cómo si entendemos como personas razonables que somos, si entendemos que estamos en una gran deuda delante de un Dios todopoderoso, infinito, quien ha provisto el remedio para que no tengamos esa deuda, entendemos que la mayoría o todos deberían de correr por tomar ese beneficio de salir de esa deuda. Entendemos lógicamente que eso sería nuestra respuesta. Dios, desde antes de la fundación del mundo, había preparado todas estas cosas. Cuando empezó todo el tema de la redención, Dios estableció los medios, estableció su pueblo, estableció los profetas, los sacerdotes, estableció los reyes con el propósito de dejar bien trazado quién va a ser su hijo y los oficios que va a llevar su hijo. Su hijo llega a la tierra, nace de una virgen, crece en medio de un pueblo que es religioso y no es recibido por ese mismo pueblo. El pueblo que lo está esperando. El pueblo que está siendo maltratado por el gobierno romano, el pueblo que está esperando ese Mesías, ese nuevo rey que va a venir a reinar para destruir todos esos imperios que han estado opresionándolos. Hace 2000 años no ocurrió así. Sabemos que 120 personas llenaron el aposento alto de los miles y 10,000 que fueron beneficiados por el ministerio del Señor Jesucristo. No todos le creyeron. Todavía no damos énfasis. La mayoría no creyó. A pesar de la gran extensión del Evangelio que ha habido en la historia humana, no equivale el número de personas que han respondido positivamente a este número. Cualquiera pensaría, wow, este Señor todopoderoso, precioso, que vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, caminar sobre esta tierra, ser amoroso, donde los niños se acercan con esa confianza, porque es tierno de corazón, porque no ha pecado en toda su vida, porque sana a los enfermos, libera a los endemoniados, porque levanta de entre los muertos. Mas sin embargo no le recibieron, no le creyeron. Pensaríamos que todos ellos hubieran estado en el aposento alto. Pensaríamos que todos los miles y 10,000 que recibieron comida del Salvador, del Creador, cuando hizo los panes y los peces, estuvieran allí en Hechos capítulo 2, pero ellos no estaban allí. ¿Por qué? Porque no creyeron. Es cierto que escuchamos de muchos evangélicos, pero examina cuántos de ellos obedecen el evangelio. En otras palabras, cuántos de ellos obedecen a Cristo como su Señor. Tenemos estadísticas grandísimas de evangélicos, pero lamentablemente tenemos estadísticas muy pobres
de cristianos que temen al Señor, que lo tienen como su Señor. ¿Cuántos de ellos están preocupados para que Cristo reciba la recompensa por su sacrificio, por su sufrimiento? ¿Cuántos de ellos van a abandonar al Señor? Evangélicos que hoy día se encuentran en muchas iglesias, ¿cuántos de ellos van a abandonar al Señor y lo van a negar cuando vean que su propia vida no se enriquece, o su estado de pobreza continúa, o su estado de salud empeora, o sencillamente son arrastrados por la siguiente ola de miedo, porque habían comprado la idea que la salvación es una cosa que había hecho hace 20, 30 años atrás, pero que ahora no quieren rendir cuentas al Señor. No se someten. Hicieron un acto de fe, hicieron una proclamación, yo creo, pero el resto de sus días reflejaron que verdaderamente no habían creído. ¿Cómo entonces explicamos que existen tantos evangélicos, pero pocos convertidos? ¿Cuál es el estándar del éxito que queremos ver aquí en este nuevo hogar de Esperanza Viva? Como ministerio, como iglesia. ¿Vamos a funcionar de la misma manera como los demás? ¿Cómo vamos a medir el éxito que vamos a tener? ¿Queremos que se llene la iglesia porque queremos ver gente aquí? ¿O queremos ver convertidos, personas que están arrepentidos, personas que están confesando sus pecados, personas que están sometiéndose a la dirección y el liderazgo del Señor que ha establecido en su iglesia? Tengamos cuidado, iglesia, de caer en el humanismo. El humanismo es el fin de todo lo que existe, es la felicidad del hombre. El hombre lo que quiere es ser feliz finalmente, y todo lo que tenga que hacer para llegar a eso, eso es lo que va a hacer. Eso es humanismo. Que la salvación es para obtener lo que se pueda para ser completamente feliz. Que cada persona puede hacer lo que mejor crea para poder ser feliz. Dios queda como un medio, como un instrumento, como un objeto para lograr para ellos esa felicidad. ¿Qué plan tan bueno piensan muchos que solo tengo que aceptarle hoy y que voy a ir al cielo como todos los que son velados en los funerales, que cada uno de ellos dice lo mismo? Esta persona, a pesar de que no temía a Dios, a pesar de que no representaba a Cristo, a pesar de que no tenía ninguna idea de lo que es el Evangelio, se refieren a esa persona que acaba de morir como que, ay, pobre, estaba muy cansado, estaba muy enfermo, estaba sufriendo, pero hoy está en un mejor lugar. Como si no existiera el infierno, como si no existiera un Dios que hace justicia, como si no existiera el juicio de Dios que tiene todo hombre que enfrentar una vez que termina en esta vida.
De alguna manera se piensa que Dios está en el cielo recibiéndolos a todos. Porque todos compraron la idea de que Él reina desde los cielos. Escuche muy bien esto, para hacer feliz al hombre. Que simplemente tienes que decir que crees en Dios y todos tus problemas se te son resueltos. Y todos tus deseos se te son cumplidos. Te pregunto, me pregunto a mí, ¿es esto ser cristiano? ¿Es esto ser un creyente? Uno que ha creído al anuncio que ha dado Dios detalladamente en su palabra. Evangelizamos para mejorar las condiciones de los hombres. Evangélicos que colocan la capacidad del hombre de aceptar a Jesús porque está a la puerta y que necesita él o ella darle permiso para que pueda entrar. Eso es humanismo. Estamos pensando que de alguna manera el ser humano está sobre Dios y que si Dios existe para el propósito del ser humano. La verdad es que estamos infectados del humanismo. No evangelizamos para mejorar a las personas, hermanos, no. No evangelizamos para que dejen el alcohol o dejen este problema o aquel problema, no. Sino para que sea Cristo exaltado. Nadie viene a Cristo si no se arrepiente, convencido de pecado, y esto es un don de Dios. Se llama fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2:8. Hemos permitido en una forma general que el humanismo infiltre en muchas de las áreas de nuestra vida. Y como que la palabra de Dios se hace irrelevante a todo lo que dice. Dejamos de creer en un infierno, dejamos de creer en un Dios justo, dejamos de creer que de alguna manera toda la salvación es de Dios y le pertenece a Dios, y que si somos salvos es solo por su gracia. Tenemos problemas con eso, ¿por qué? Bueno, si la Biblia lo dice, deberíamos de creerlo, pero no lo creemos porque va en contra de nosotros. Nosotros queremos estar en control. Queremos tener esa prioridad. Nosotros decidimos si le vamos a abrir la puerta al Señor que está tocando al frente, al Dios Todopoderoso, infinito. Pensamos que Él es para nosotros. Primero necesitamos reconocer la grandeza de este Dios. Estamos muy lejos en general, en forma de comunidad. Estamos muy lejos de reconocer el verdadero evangelio porque no tenemos conocimiento de lo santísimo que es Dios. No tenemos conocimiento de lo grande y sublime que es Dios. Y no tenemos conocimiento de lo terrible e incapaz que es el hombre de agradar a Dios. Pensamos que porque ha sido buena persona, que ha sido un contribuidor en la sociedad,
Pensamos porque no fuma o porque no toma o porque no habla malas palabras, solamente le falta un poquito. Eso es humanismo. Sin conocimiento de Dios o sin el conocimiento del pecado, no hay evangelio. No es hasta que vean lo sublime que es Dios y lo enorme que es el pecado que vamos a ver la grandeza de la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque debe de arrepentirse el pecador. ¿Sabe por qué debe de arrepentirse el pecador? Muchos dirán, para que no vaya directo al infierno una vez que pase de esta vida. Entonces le presentamos el evangelio para que no se encienda en el infierno. Una vez más, esto suena humanismo. El fin es la felicidad del hombre. No ir al infierno es el resultado del evangelio. No ir al infierno es el resultado como consecuencia del evangelio. La razón el pecador se arrepienta es para que Cristo reciba la adoración, la obediencia y el amor que merece de parte de un vil pecador. Él merece la gloria. Cristo merece nuestra obediencia que Él exige. Es Dios digno de ser amado, servido, obedecido. Por eso presentamos el Evangelio, para que sea Cristo exaltado. Para algunos eso va a ser olor fragante, olor rico, porque van a conocer la hermosura del rostro del Señor. Pero para otros, y en mayoría, va a ser olor de muerte, desagradable. Pero Cristo será exaltado. Él recibirá esa obediencia de presentar a Él su nombre. Él recibirá la adoración merecida por sus sufrimientos. Así es. Somos unidos a Cristo en su muerte cuando nos negamos a nosotros mismos y le seguimos. Esto es obediencia. El propósito del Espíritu Santificador es formarte a la imagen de su Hijo, del Hijo de Cristo, para que tengas el propio carácter de la persona de Cristo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él se sometió al Padre, siendo igual a Dios, se sometió al Padre. Volvemos con la pregunta de nuestro anuncio. ¿Quién ha creído? El ser humano solo quiere a Dios como un medio para ser feliz. Examinémonos si hemos creído verdaderamente. Decimos en alguna forma, necesitamos que Dios nos ayude, sí, pero que nos ayude a cambiar ese corazón, que nos ayude a ser restaurados en nuestra capacidad de pensar bíblicamente, de ser restaurados en nuestra capacidad de llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, de llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo.
ven a Cristo porque Él es digno. Ven a Cristo porque Él es todo precioso. Ven a Cristo porque cuando lo comparas a Él con todos los demás hombres, si lo pones en una balanza y añades a toda la población, a vida y por haber, y añades todos los montes y los mares y los océanos, la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, en un lado de la balanza y en el otro pones a Cristo, Él tiene más peso que todos juntos. Porque Él es el infinito Salvador. Presenta a Cristo porque Él es digno, porque Él es precioso, porque es verdad, porque hemos creído en este anuncio. Porque solo Él es el único nombre dado a los hombres con autorización para ser salvos. La única esperanza del ser humano. Y Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Por implicación, hermanos, no todos van a creer. Ahora, ¿qué es esto de creer? ¿Cuál es su significado? Vemos nuestro segundo punto. El significado del anuncio. El significado está en el creer y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Quiénes van a creer? Son los que se ha manifestado el brazo de Jehová. A quienes el brazo de Jehová se le ha manifestado son los que van a creer. Cree en los testimonios. ¿De quién? De la palabra de Dios que nos ha dado múltiples testimonios por medio de 40 autores. Escrita la palabra de Dios en un promedio de 1500 años y que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. No solamente las letras rojas. Toda es para nosotros, para que nosotros podamos ser nutridos. Si somos y lo somos seres espirituales, necesitamos la nutrición de la palabra de Dios, como la carne necesita del pan. Aquí en Isaías 53, escrito casi 700 años antes de que viniera Cristo, hay profecías con lujo de detalles, como cosa que hubiera ocurrido en el futuro, reflexionando hacia algo, como cosa que se hubiera escrito más adelante después de los acontecimientos. Mas, sin embargo, Dios lo escribe 700 años antes de que ocurran. Dios extiende su brazo poderoso a favor del pueblo de Dios. Se extiende para actuar, para obrar, para libertar a su pueblo. Este pueblo de Dios que depende de la fuerza del brazo poderoso de Dios y sobre quién se ha manifestado. Este brazo poderoso de Dios, el Antiguo Testamento habla mucho sobre la mano del Señor, que está para identificar a aquellos que eran guiados, protegidos, librados del mal, energizados, dotados. Estos son los elegidos de Dios para que por fe conquistaran reinos, para que por fe hicieran justicia, alcanzaran promesas, taparan la boca de los leones, apagaran fuegos impetuosos, evitaran filo de espadas, sacaran fuerzas de la debilidad,
y se hicieran fuertes en batalla, como nos explica Hebreos capítulo 11. El brazo poderoso del Señor es una forma de hablar, de esa forma de extender su mano, su brazo, para llegar a nosotros que nosotros no podíamos llegar a Él. Esa extensión la vemos claramente en la persona de Cristo Jesús. El Verbo que se hizo carne, se encarnó y estuvo con nosotros. Su brazo fue extendido para llegar aquí con nosotros, para que este brazo poderoso fuera levantado sobre la cruz del Calvario y recibir todo el azote que merecíamos nosotros para llevar a cabo la redención. Así que este anuncio tiene una demanda, y la demanda es cree, es para creer. Y no es solo una demanda porque así dice Dios, que bien lo pudiera hacer porque Él es Dios, sino que el infinito Dios ha dado detalles, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos ha dado detalles. No simplemente dijo así dice Dios, sino que nos ha dado todo un historial. Así es Dios, nos ha revelado por medio de su palabra escrita lo que es necesario para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que le creamos a Él y le obedezcamos. El plan siempre ha sido el mismo. Le creen al único Dios verdadero y por ende le creen a su Hijo enviado por Dios. Quien va a creer es porque Dios le ha manifestado el brazo poderoso de Jehová. Este es el Cristo. Y lo vemos ahí en Juan cuando leímos que solamente Él le da a conocer al Padre. Solamente Él le da a conocer al Padre. Veamos nuestro tercer punto, la apropiación del anuncio. ¿De quién es este anuncio? ¿A quién le pertenece? Después de que Dios ha hablado y trazado con toda evidencia, pensáramos que todos correrían hacia Él para huir de la ira venidera y con un gran sentido de gratitud extenderían sus manos en súplicas: ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero sabemos que en la realidad eso no es lo que ocurre. Es precisamente lo irónico. El ser humano rechaza el anuncio. El ser humano rechaza el evangelio. Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Entendemos que por nuestra naturaleza no corremos hacia Dios, sino que tratamos de huir y de escondernos de Él. Esto fue precisamente lo que ocurrió en el Edén y es lo que sucede cuando usted y yo presentamos el evangelio a alguien. El ser humano no quiere destronarse de sí mismo. Él quiere ser el dueño de su vida. Quiere a Dios solamente para el beneficio de él o ella, mas no quiere arrepentirse para que Cristo reciba la adoración, la obediencia y el amor que merece. Usted, si es creyente, si ha creído en el anuncio, si ha creído en el evangelio, y yo sabemos muy bien esto. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que
que el ser humano hace esto? ¿Por qué sabemos que el ser humano no está interesado en darle la gloria a Dios? Porque así fuimos nosotros. Muertos en nuestros delitos y pecados, y seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, él mismo que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Clave, entendemos muy bien lo que nuestros compañeros, familiares, vecinos, ¿por qué huyen del Evangelio? Porque nosotros también huimos de él, porque nosotros también estábamos en la misma posición, hijos de ira. Pero lo lindo de esto, hermano, es que Dios usa a pecadores, a viles pecadores, para salvar a pecadores. Por eso nos compadecemos de ellos, de la raíz de su maldad. Son enemigos de Dios como nosotros una vez fuimos, y que no teníamos ninguna posibilidad de venir a Dios estando bajo el comando de la carne, de este mundo y de Satanás mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Dios demostró la riqueza de su misericordia dándonos la vida de su propio Hijo. No podíamos en nuestra fuerza, pero en su gracia, en su misericordia, nos despertó, nos llamó, nos regeneró para que habilitados con fe pudiéramos entonces extender nuestros brazos y decir: ten misericordia de mí, que soy pecador. Ahora regresamos a nuestro texto. Veamos la apropiación del anuncio, que ya sabemos que es el Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En primer lugar, es el anuncio de Dios. Romanos 1:1, Pablo dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así es. No es invento de nadie. Nadie se ha fabricado esta historia donde el mismo ser humano queda destronado en contra del humanismo para que Dios sea exaltado. En segundo lugar, es nuestro anuncio. Pablo también dice en Romanos 2:16 que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo apropiándose del evangelio, diciendo: esto me pertenece, es mío. Este anuncio es para que nos apropiemos de él. Seamos celosos, atesorando estas palabras del Evangelio y de no dejarlo contaminarlo con las ideas humanas. Es por eso que Dios en la historia levanta iglesias que levanten en alto la proclamación del Evangelio,
que entienden la pureza del Evangelio para que no sea contaminada. Es por eso que exaltamos la grandeza del Trino Dios, quien desde la eternidad pasada había determinado llevar a cabo todos estos detalles para que hoy usted y yo le creamos a Él y no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. En conclusión, le creemos a Dios cuando hemos recibido su anuncio y nos apropiamos de Él, el Verbo hecho carne para salvar al vil pecador, para expresarle su gran amor. Son todos los resultados de la majestad del gran Trino Dios. Entendemos que si le creemos a Dios, seguiremos a su Hijo. Nos someteremos a Él. Su Hijo será nuestro Señor. Y entonces cada quien individualmente afirmará lo siguiente: que el anuncio es correcto, es verídico y es creíble. Que de este anuncio depende toda la eternidad. Los mismos ángeles observan y se postran delante del Señor porque la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Segundo, el Señor Jesús es Señor de mi vida. Esto es lo que vamos a afirmar. Si le creemos el anuncio a Dios, seguiremos a su Hijo, entonces afirmaremos: el Señor Jesús, el que fue crucificado, es Señor de mi vida. Y entonces ya no vivo yo. Yo quedo descoronado de mi propio altar. Ahora vive Cristo en mí, y en los días que me quedan para vivir en este cuerpo, lo viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Que el Cordero inmolado, esto es lo que va a afirmar. Tercero y último punto, que el Cordero inmolado es digno de recibir sus recompensas por sus sufrimientos, quien hace de los pies formados del polvo de la tierra los pies más hermosos sobre los montes, que traen alegres nuevas, que anuncian la paz, que traen nuevas del bien, que publican salvación, que dicen a Sión: tu Dios reina. Cristo triunfó sobre el pecado, hermano. Cristo triunfó sobre Satanás y todo el mal que se vino en contra de él. Y fuiste comprado con precio de sangre, de alto precio, preciosa sangre del Cordero. Él nos ha comprado para Él. ¿Hemos escuchado el anuncio? La pregunta es: ¿hemos recibido ese anuncio? ¿Hemos creído al anuncio? Y si es así, que vivamos no ya para nosotros, vivimos para Él. Y cada vez que nosotros enseñamos el nombre de Cristo, que lo enseñemos para la gloria del Cordero, para la recompensa que Él merece,
sea para vida, gloria a Dios por eso, y sea para muerte, gloria a Dios para eso. Él sea exaltado. Oramos, Padre, en esta hora. Te damos gracias porque nos has traído esta tu palabra que tanto necesitamos en nuestros corazones. Ayúdanos para que oyendo la retengamos. Para que podamos meditarla. Para que creyendo te obedezcamos y seamos hacedores. Gracias, Dios, que nos has dado a tu Hijo amado y nos has encargado el Evangelio para que toda persona, toda tribu, toda nación, todos los grupos que están a nuestros alrededores y aquellos que nos vas a dar fuera de estos lugares como campos misioneros, Señor, los veamos todos y podamos ver tu grandeza de exaltar la honra de nuestro Señor Jesús. Gracias por esta hora, porque nos has manifestado tu brazo poderoso. Nos has dado a tu Hijo, el príncipe del cielo, para que podamos proclamar esta verdad hoy y por siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén.